Aprecio que acuda a mi llamado Javier Oliva, uno de los especialistas en materia de seguridad más renombrados. Hay muchos charlatanes en esto, pero de los más estudiosos. Y por cierto, aunque eres muy joven, querido Javier, con muchos años de antigüedad, especializado en la Sedena, en la Marina y en cómo se ha movido este tema de la inseguridad en nuestro país. ¿Cómo has estado, Javier? Muy bien, muy contento de que me hayas invitado. Y lo hago, Javier, con la intención de que le expliques a nuestro amplio público qué opinas, así a bote pronto, de este plan de seguridad que se presentó en la mañanera, ahora tiene apellido, del pueblo, con la presidenta y el señor Omar García Harfuch, que es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. ¿Te gustó? Lo vi, por cierto, muy sencillo, muy práctico y muy entendible, pero ¿te gustó a ti? Sí me gustó en términos de que hace una propuesta, no es propiamente ni una estrategia ni un programa, es una propuesta de arranque que es indispensable para la situación que se ve en varias partes del país. Y si nos da tiempo, preparándome para esta oportunidad, y muchas gracias, divido mi análisis del documento y de la circunstancia en tres. Uno, ¿qué hay de continuidad? Sí. ¿Qué hay de innovación y qué faltó? Vámonos, ¿qué hay de continuidad? De continuidad, bueno, es el eje 1 al que se refirió el secretario Omar García Harfuch, es a atacar las causas de la criminalidad, es decir, estas zonas castigadas por la pobreza, la marginación, que es una de las principales líneas de argumentación del anterior gobierno. Sin embargo, yo he sostenido que ese es un planteamiento parcial. ¿En qué sentido? En que los estados de la República que más contribuyen al Producto Interno Bruto, es decir, los estados más ricos como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, son los que tienen la violencia y no los estados de la República que tienen, digamos así, cinturones de... Lo tienen por cercanía a Estados Unidos para el trasiego de negocios a la Unión Americana. No necesariamente sino también son productores agrícolas, ¿no? Transporte, comercio, y ahí es donde está ubicada lamentablemente los principales focos de violencia. Entonces, esta asociación que a mí me parece a veces un poco precipitada, asimilar pobreza con probabilidades delictivas, habría que... Como no hay una oportunidad, ya eres delincuente en potencia. Exacto, ¿no? Muchachas y muchachos que potencialmente pueden ser enrolados a las actividades no solo del crimen organizado, sino de la delincuencia común, que este es otro dato importante que a mí me parece que hace falta analizar, lo veremos al final, si me lo permites. El 95% de los delitos que se cometen en México son delitos del fuero común, es decir, asalto a transporte urbano, robo a transeúnte, a negocio, en fin, ¿no? Es decir, no tenemos un común denominador de drogas en toda la República. Claro que no. Claro, qué bueno que lo dices. Ese fue uno también de los problemas en el diagnóstico, cuando dicen vamos a atender estados de la República. A ver, lo que está sucediendo en la capital de Sinaloa, Culiacán, y algunos municipios colindantes con el estado de Durango, no significa el estado de Sinaloa. Claro, ¿no? Sí, o Guanajuato, Salamanca, Celaya, Irapuato, no es San Miguel de Allende. Sí, y no es todo el estado, ¿no? Entonces, a mí me parece, hay un sociólogo peruano que habla de un término que me parece muy adecuado, que es el de acupuntura urbana, es decir, intervenciones muy precisas en un tiempo determinado, pero con la idea de justamente restablecer el funcionamiento del sistema social local. Eso destacarías por la parte de la continuidad del gobierno López Obrador. Y la Guardia Nacional, claro, que ese fue el segundo eje, claro. Que es un poco extraño que el secretario hable de una instancia que ya formal y además constitucionalmente ya forma parte del mayor conjunto de la Sedena, ¿no? Ahora, la primera parte dices continuidad, la segunda establecías ¿qué se llama? La innovación. ¿Qué hay de nuevo en este proyecto? Mira, básicamente hay dos cosas. Una, como expresión de una de las formas más eficientes de hacerle frente a cualquier tipo de actividad delictiva, es la inteligencia. Y con la inteligencia se requieren aparatos técnicos. ¿Qué es lo que criticaban a Calderón? Que él atacó, pero no había inteligencia. No había inteligencia. El avispero, ¿te acuerdas cuando te entrevistaba hace ya mucho tiempo? El avispero a punta de manguerazos. Sí. Eso está mal, ¿no? No, claro, porque no tienes elementos, es decir, no tienes, por ejemplo, la georreferenciación. ¿Qué quiere decir? ¿En qué lugar se comete un delito? ¿Con qué frecuencia y qué hora? Y en aquella época no había tanta tecnología como ahora. Entonces ahora se va, el secretario anunció la creación de la subsecretaría de inteligencia, llamó
firmó también o anunció la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que son dos aspectos que me parecen importantes, y señaló, no quiere decir que sea porque son órganos autónomos, ya no es la autonomía del Estado de la República, un análisis a fondo, si es necesario una reestructuración de las fiscalías, es decir, del Ministerio Público. Eso es fundamental. Indispensable. Hablando de inteligencia, los narcos usan el WhatsApp. Los narcos hacen sus juntas en Zoom. Los narcos usan drones. Usan drones, es decir, sistemas de videovigilancia. Es decir, ellos también han tecnificado su manera de trabajar. En Sonora acaban de desmontar una cadena o una serie de cámaras de videovigilancia. De los narcos, de los bancos. Monitorizada por los delincuentes. Es decir, ellos estaban revisando que no viniera el policía, que no viniera la incautación, etc. Sobre todo el transporte de carga hacia la frontera para extorsión. Entonces, aquí en la innovación es inteligencia. Ajá. ¿Y qué más? Inteligencia, y te digo, este apunte hacia las fiscalías. Hacia las fiscalías, que eso me parece fundamental. Así es. Porque si no se integra buena carpeta de investigación o hay corrupción, vale gorro, ¿no? Y el tercer punto es hacia dónde vamos. ¿Qué dices, querido Javier? Mira, faltan tres cosas que me parecen muy importantes. No hay una sola mención al aspecto internacional. No, ni siquiera aparece. No. Y a mí la ubicación privilegiada que tiene nuestro país en términos de geopolítica, ¿no? Yo le llamo las dimensiones de la seguridad, que así se llama el seminario que coordino en la UNAM, va de Colombia a Canadá, ¿no? Entonces México está justo ubicado propiamente dicho en la mitad. Entonces México tiene un papel muy importante en el concierto de la seguridad regional. Eso ni siquiera se menciona. Y también un problemón. Estamos a un costado del mercado consumidor más grande del planeta. Bueno, y déjame hacer un análisis un poco más de fondo. En la reunión de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que se reunió en junio pasado, hubo cambio de secretario general, pero ahí se anunció la aprobación de un presupuesto de $45 mil millones para las Fuerzas Armadas de Ucrania para el 2025. ¿Qué quiere decir esto? Una obviedad. Que vamos a llegar al tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Pero un dato fundamental. Sí, Canadá y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, pero son los dos principales socios de la OTAN. Claro. ¿No? Entonces México, en un proceso de vulnerabilidad o de debilitamiento, que esperemos que se contenga al menos, puede ser un flanco de preocupación para la geopolítica internacional. Entonces, ¿te preocupa que no se haya hablado de nuestro entorno de naciones, nuestra posición geopolítica, geográfica? ¿Eso te preocupó? ¿Qué más? La otra, las policías municipales otra vez están fuera del esquema de análisis, ¿no? Y cuando se habla de policías municipales, usualmente el lugar común, es decir, denles más armamento. No solamente es eso, ¿no? Es decir, México desde hace años, y tú conoces muy bien el tema del sistema político mexicano, vive una tensión estructural muy seria desde hace décadas. La representación política la tenemos desconcentrada, es decir, tenemos gobernadoras y gobernadores de distintos partidos, alcaldes, alcaldesas, congresos, tenemos una vida democrática de representación política muy dinámica, pero, y esto es lo más grave, pero tenemos una crónica concentración del recurso fiscal, ¿no? Es decir, tenemos representación política, pero tenemos una clara concentración de la decisión de cómo se distribuye el dinero. Que es el presidente de la República. Lo vemos de manera lastimosa, y va a venir ahora con la discusión del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Van a venir las gobernadoras y gobernadores a pedir cita a los diputados para el momento de la discusión del presupuesto. Esto te habla de un clarísimo centralismo fiscal. Entonces, ¿qué hace la autoridad local, el municipio, sin recursos para hacerle frente a la inseguridad? Entonces, no es un asunto de que las policías municipales son corruptas o están... Hay municipios que tienen una patrulla y se están destartalando. Según mis estudios, hay 208 municipios en el país que no tienen ni un policía.